Esta es la segunda vez que entrevisto a Gaby Wiener para este programa, pero cada vez que me encuentro con ella hay más sorpresas y más cosas nuevas que puede contarme. Me contó que por lo que mi barba estaba muy bonita y pues esta entrevista va a ser también complaciente. Mentira. Acaba de publicar Dicen de mí, que es un libro, voy a decirlo brevemente, atípico. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, José Carlos. No pienses que he hablado bien de tu barba solamente para que hagas una crítica positiva de mi libro, por favor. Pues te gusta de verdad. Es muy sincero, claro. Gracias. Voy a ser sincero también. Dale. Este libro es desgarrador. Este libro son entrevistas y crónicas de gente a la que has entrevistado para que te hablen de ti de la manera más cruda posible y sin cambiar nada de lo que ellos dicen. Lo cual podría ser un síntoma de masoquismo, digamos, de alguna manera. ¿Cuál fue el origen de este proyecto? A ver, casi todos mis proyectos han sido autorreferenciales, ¿no? Ya sabes que he pasado desde el periodismo bonzo, he hecho literatura testimonial, he hablado de mi propia maternidad, de mis relaciones, de mi intimidad más también Más íntima. despojada. Sí, y me parecía como algo lógico que de repente en un capítulo más de mi tendencia casi exclusiva a hablar de mí, apareciera ya ni siquiera yo en todo ese esfuerzo, sino que hubiera otra gente que también colaborara en hacer esa construcción. A mí me interesaba como experimento literario, como experimento personal también, vital, porque es una cosa que me ha perseguido siempre. No sé, creo que mucha gente no estaría dispuesta a reconocerlo, pero eso para mí ha sido un pensamiento obsesivo a veces, el saber qué tiene en la cabeza la gente sobre mí, ¿no? Cómo me ven, ¿no? ¿Qué opinan? Entonces esto es como una especie de, ¿te acuerdas de ese juego del identikit en el que uno va armando cabezas, Así caras, es, sí. con varias partes, incluso puedes cambiar y usar la ceja como nariz, la oreja como boca, etcétera? Bueno, es un poco construirme como un puzzle, como un rompecabezas, a partir de las otras miradas, ¿no? Claro que puede quedar una especie de monstruo o de Frankenstein, pero es mi Frankenstein personal, digamos. Claro. De todas esas entrevistas, ¿qué cosas no habías percibido de tu personalidad y de tus vivencias que otras personas sí te dijeron? ¿Cuáles fueron las grandes sorpresas para ti al fabricar este libro? Que realmente habían pensado en mí, o sea, que realmente habían pensado sobre mi vida, que habían tenido prejuicios sobre mi vida, que habían tenido opiniones que no me habían dicho en su momento, que quizá yo había intuido o sospechado y me parecieron sorprendentes, ¿no? Cuando pierdes a una amiga, por ejemplo, en el caso de esta Celia. entrevista, a una mejor amiga que se convierte en una ex mejor amiga, aún más porque hubo como un vacío largo de silencio bastante contundente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sí fue muy sorprendente, ¿no? Conocer sus razones más profundas, ¿no? Es una Y además entrevista, que, es una entrevista bien, las respuestas son cortantes, sí, duras. sí, ¿Te dolió hacer esa entrevista? sí, es una de mis preferidas y me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo saber que yo la había herido tanto y que además ella me acusara de haberlo hecho conscientemente, ¿no? Ya. Sabías lo que hacías, me dice. Sí, y es una entrevista además sin final feliz porque termina la entrevista y la vida así igual para ustedes, separadas y todavía con una barrera, Sí, ¿no? sí, sí. Como un silencio que continúa, pero yo creo que después de esa entrevista, ya no sé si vale la pena contarlo, pero hay como cierto acercamiento, ¿no? Todavía muy Hay una frío. catarsis ahí también, ¿no? Claro que sí, eso fue, es que eso tiene el libro, ¿no? Que son como encuentros que de alguna manera revolucionan cosas, ¿no? Son terremotos, ¿no? Que al final van a seguir teniendo réplicas, ¿no? De verdad es que hay cosas que salen por primera vez, ¿no? Verdades bastante fuertes. Es que es raro, ¿no? Pero la gente a veces no lo hace, ¿no? Pero está todo en el aire, ¿no? A veces uno lo hace solo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, has escrito una novela también que tiene que ver con algo tan personal, ¿no? Una historia familiar, y salen cosas que nunca han salido, pero lo ves contigo mismo, salvo que hayas también hablado con otra gente, hecho una investigación, pero normalmente en la ficción no
no sueles hacer ese trabajo del todo, ¿no? Se hace, pero no necesariamente, no es obligatorio. En este trabajo de no ficción, para mí ha sido importante hablar con cada uno, porque además yo soy periodista, ¿no? Entonces, ha habido algo como de ir a ver mis fuentes, ¿no? Y contrastar, ¿no? La información que yo tenía sobre mí. O sea, es como haberme hecho una especie de fact-checking o algo así, ¿no? Hay una entrevista a tu hija, Lena, que voy a decirte la verdad, me conmovió muchísimo. A mí me dolió. No sé cómo habrá sido contigo, pero que una niña... ¿Qué edad tiene tu hija, discúlpame? Acaba de cumplir 11. Ya, que una hija hable así de su madre, pues bueno, y que diga las cosas que le molestan, que le incomodan, de una manera tan frontal, Sí. es muy poco común. A ver, ¿qué puedo esperar, no? O sea, yo he escrito un libro entero que es 9 lunas, en el que ella no quiere leer. uno de los personajes, que ella no quiere leer porque ya lo vivió, además, porque Ajá. es sobre No mi vi la embarazo. respuesta esa ahí. Es mi embarazo de ella, ¿no? Pero te decía que allí, por ejemplo, uno de los personajes es mi madre y yo soy también bastante cruda cuando hablo de ella. Los diálogos que hay con ella también son feroces. De alguna manera es que yo escribo sobre mi vida y mi vida es eso. O sea, de alguna manera hay cosas muy, muy crudas que pasan en nuestra relación. No intento ni pintarlas, ni desfigurarlas, ni volverlas más o menos de lo que son, ¿no? Y yo terminé llorando después de la entrevista que le hice a Lena, a mi hija, porque estaba claro que estábamos las dos performando hacia un público, ¿no? Sí. Y eso es de alguna manera frío. Pero también, frío también confrontando. Porque también hay una confrontando. confrontación continua. También hay ahí una especie de guerra abierta que está claro, que hemos puesto una ventana para que la gente lo vea. Pero ella está dando lo mejor de sí misma, ¿no? Entonces con un sarcasmo constante, ¿no? Y para mí también era lo mismo, ¿no? O sea, que fue un duelo. Y acaba ganando ella, pero por goleada, ¿no? Y yo me quedé como, y la ternura, te desarma ¿no? a cada y instante, la inocencia. Pero es que eso para mí no es... A ver, me desarmó ahí, me hizo llorar ahí, pero como me ha hecho llorar otras miles de veces. Como otras veces me hace reír, como otras veces me llena de ternura. Pero ese fue un momento, pero es que ese también es un momento madre-hija. Lo que pasa es que siempre los estamos como también tiñendo de rosa, ¿no? De rosado, de cosas siempre naif. Y no, también empiezan a crecer, son adolescentes y es la típica conversación entre una madre y una hija que se está convirtiendo también en mujer. Pues. Así es. ¿Hubo alguna entrevista que no quisiste publicar? A ver, la última es que no es entrevista, es como una no entrevista, ¿no? Que es la crónica, es una entrevista frustrada, ¿no? Una entrevista imposible. No sé si quieres preguntarme sobre eso, pero creo que tu pregunta iba más por el lado de las entrevistas que saqué o que no quise Pero publicar, quiero terminar con esa entrevista para decir, es un ex tuyo que te rompió la nariz por celos. Sí. Y lo confrontaste y dijiste te voy a entrevistar. Sí, eso fue otra suicida idea. Una más. Una más. Como, ¿por qué no? Después de 20 años no podía tener una conversación, no sé, madura, distanciada, de una etapa de nuestra vida completamente apasionada que tuve de un novio que tuvimos una relación de 3 años, claramente pasional, claramente agresiva, claramente que nos hicimos daño mutuamente, ¿no? Pero quería hablar del machismo que nos atravesaba. Yo me había sentido muy oprimida por él. Él dice en un momento, yo no voy a favorecer tu cruzada feminista. Exacto. O sea, en 20 años él seguía considerando a las feministas unas extremas, ¿no? Unas enemigas, unas talibanas, ¿no? Yo la verdad es que cuando me acerqué pensaba que él había hecho algún proceso de revisión. No quería encontrarme con un hombre feminista necesariamente, pero por lo menos alguien que se hubiera revisado y no hubiera intentado lo que al final intentó, que fue justificar toda la violencia de género, echándole un poco la responsabilidad a la naturaleza, que le dio más fuerza física al hombre y que por eso seguramente hay tantas mujeres muertas, ¿no? Porque si no es que ejercemos la misma violencia, hombres y mujeres, y, o sea, le puedes sacar las cifras en 2 minutos, ¿no? Y darte cuenta de que estás haciendo el ridículo, ¿no? Entonces fue una conversación muy
muy violenta, que todavía me duele. De hecho, en ese momento reaparecieron muchos fantasmas, te digo, porque para mí, o sea, más allá del golpe con el que acabé en el hospital, y igual, mira, todavía tengo la nariz así, le da igual. Lo duro del tema fue que durante mucho tiempo yo estuve reprimida, o sea, que realmente mi libertad sexual le hacía sentir tan inseguro, tan jodido, tan reducido, que tenía que ejercer violencia y represión contra mí. Entonces yo quería hablar de eso. O sea, fue un momento de nuestra vida, igual luego cambiaste, igual luego, ¿no? Pero esto era como un revulsivo, hablémoslo, ¿no? Y lamentablemente en 20 años no había cambiado nada. Pero bueno, estos son los temas que quiero sacar en Dicen de mí también, ¿no? Cosas invisibilizadas que son todavía tabú, como por ejemplo este tipo de violencia que se da entre las parejas jóvenes peruanas y así. Bueno, a mí me encantaría tener un programa que se llame Conversaciones con Gabriela Wiener. No se puede, el tiempo es tirano, pero te agradezco mucho haber No, venido. a ti, José Y Carlos. compren Dicen de mí porque es una experiencia trepidante como todos los libros de Gaby. Gracias. Gracias por todo. Un beso.